Bienvenidos a los que nos siguen a través de Facebook, Dios les bendiga. Bienvenidos a aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network. En cualquier parte del mundo, allí donde esté, el Señor les sane, les restaure, restituya, bendiga. Haga lo que tenga que hacer conforme su necesidad. Dios es bueno. Dios le bendiga. Gracias por estar. Dios le bendiga. Si hay una de las cosas que a nosotros se nos hace difícil después de que conocimos a Cristo, es hacer la voluntad de Dios. Es cumplir con la voluntad de Dios. Y esto no es nuevo. Dios siempre cuando empezamos, el Señor quiere apartarnos del pecado, enseñarnos su camino de santidad, hacer su voluntad, caminar en rectitud. Y el seguir la palabra de Dios, el seguir la voluntad siempre será algo que vaya en contra de nuestra forma de actuar, contra nuestra forma de razonar, nuestra forma de pensar, nuestro raciocinio, nuestra intuición. Porque sus caminos y sus pensamientos son perfectos. Esa es la gran diferencia con lo que pensamos o por donde caminamos nosotros. Siempre será complicado hacer su voluntad, porque es un mundo de exigencias, es un tema de exigencias que tenemos que cumplir si queremos seguir ese camino, si queremos nuestra salvación, si queremos conocer al verdadero Dios o verdaderamente a Dios. Hay cosas que Dios nos demanda y está bueno que lo haga, porque eso nos mueve, eso nos sacude para poder caminar en rectitud y hacer lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él espera de nosotros. Y el cumplir con su voluntad siempre será un camino difícil, siempre será un camino complicado, pero no por serlo deja de ser el mejor camino. Al contrario, siempre será la mejor opción haber conocido a Cristo y seguir con su voluntad. Hay cosas que Dios nos pide y esas cosas tienen que ir, y ese pedido tiene que ir contra lo que pensamos, contra lo que veníamos haciendo toda la vida hasta que lo conocimos. Hay cosas que Dios nos demanda a nosotros y las tenemos que cumplir. Si queremos seguirle, si queremos conocer la vida eterna, si queremos caminar con Él, si queremos ser bendecidos, si queremos contar con su compañía siempre, entonces tenemos que cumplir con esas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es ser pacificador. Este es el mensaje de esta mañana. Ser hombres y mujeres de paz. Y esto sería muy fácil en un mundo donde no hubiesen pleitos, ni contienda, ni intereses, ni guerra, ni dificultades. Eso sería muy fácil. Pero ¿qué sentido tiene un pacificador en tiempos de paz? Si no, su ministerio, su don, su talento, tiene que ser para tiempos de conflicto. Si no, ¿de qué nos sirve un pacificador si todo está bien? Y ese tipo de atributos es lo que Dios nos pide, nos demanda a nosotros. Que seamos portadores de paz en donde estemos, seamos pacificadores, no pacifistas, pacificadores en donde estemos. No le pido que vaya a Ucrania y a Rusia, vaya a conciliar paz entre ellos. No le pido que vaya a conciliar paz entre palestinos y judíos. Sin embargo, puede ser un pacificador en los conflictos del hogar, en los problemas del matrimonio, en las contradicciones del trabajo, en las cosas complicadas con los amigos, con la familia. Cuando hablamos de pacificador no implica salir a las naciones a ser un pacificador y recibir el premio Nobel. Pacificador también se puede ser en la nación más cerca que tenemos, que puede ser el conflicto en la casa de un vecino, en el matrimonio, en la propia familia. Dios nos ha llamado a esto. Y justamente un pacificador ejerce su ministerio, sus dones en tiempos de conflicto, porque esa es la voluntad de Dios. No el conflicto, sino el pacificador esté ahí. En un mundo tan loco donde hay guerras, división, intereses creados, no está mal que alguien sea pacificador. Porque todo lo que sucede en el mundo repercute muchas veces en la casa. Una economía escasa, dificultades, problemas en el trabajo, la pérdida de un empleo, el negocio que no camina. Siempre lo que sucede afuera, siempre trae consecuencias dentro de la casa. Y cuando digo consecuencias dentro de la casa es porque hay problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. En Rivera se dice: un hombre cansado pelea. Y a veces las dificultades que nos rodean nos lleva a caer de mal humor, a llegar de mal humor, tener mal humor y referirse con mal humor. Y eso siempre trae problemas en la casa. Y justamente lo que no estamos haciendo es ser pacificadores. Al contrario, somos portadores de conflicto, aumentamos la discordia, la división, el pleito.
Eso es muy común que suceda. Por eso la Escritura nos habla, y de hecho uno de los atributos para conocer a Dios, según nos dice Hebreos capítulo 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y qué importante es ser pacificador, la importancia que Dios le da a los pacificadores. De hecho, ahí en Mateo capítulo 5, y quiero que lo vaya buscando, Jesús estaba con sus discípulos y delante de él había una muchedumbre de gente, había una multitud de gente, y él empezó a enseñar algo que se llama la bienaventuranza del monte. Y él empezó a hablarles a todos aquellos que estaban allí. Y le dio una importancia especial en la séptima. Todas las bienaventuranzas son especiales, pero lo que nos trae el mensaje de hoy es un mensaje especial. Y viene a ser la séptima bienaventuranza que Jesús le dejó como enseñanza a los que estaban allí con él, incluidos sus discípulos. Y allí en Mateo capítulo 5, versículo 9, dice la Escritura. Bien, ¿lo tiene? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios es un Dios de paz, y el Espíritu que hace morar en nosotros, sus hijos, es un espíritu de paz. Ahora, lo primero que tenemos que entender con esto es la importancia que Jesús le da a los pacificadores. Le dice bienaventurados, entre otros atributos. Pero también a los pacificadores le dice bienaventurado. Y bienaventurado significa dichoso, ser feliz, ser bendecidos. Si pasamos en limpio, pasamos raya, dice bienaventurados los pacificadores, felices los pacificadores, dichosos sean los pacificadores, bendecidos sean los pacificadores. Ahora, pacificador significa el que lleva paz. No hay mucha revelación en esto. Pacificador significa el que lleva paz. Esa es la definición de pacificador en el diccionario. El que porta paz, el que lleva paz, uno que lleva paz, así dice literalmente. Y eso nos da a entender de que el que lo hace ya está marcando una diferencia. Porque imagínense en un conflicto familiar, en un problema en el trabajo, en una discordia, en una tirantez, en un mundo tan tirante, que alguien hable palabras de paz o que dé la tranquilidad, inspire paz, ya está marcando la diferencia. Ya está haciendo algo distinto. Las personas están tan acostumbradas a vivir en pleito, en discusión, en cosas difíciles, en la familia, en el hogar, en el trabajo, afuera, en el mundo, que cuando alguien marca una diferencia con paz, entonces eso pega fuerte. Lo pueden criticar, lo pueden insultar, le pueden decir que está loco, pero cuando alguien marca o inspira paz en medio de conflicto, eso marca el corazón de las personas. Hay personas que están tan acostumbradas que cuando escuchan algo de paz o alguien que le inspire paz, entonces se pueden dar cuenta que hay algo diferente. Y aquí Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, dichosos los pacificadores. Ahora, ¿cuál es la tarea del pacificador? La definición ya la vimos. Definición es uno que lleva paz, uno que pacifica. Ahora, ¿cuál es la tarea del pacificador? Hay cosas que es mejor no están en la Biblia, pero sabe que están en la Biblia. Y creo que Dios las puso porque sabía que tendríamos problemas con muchas cosas. Porque toda la palabra del Señor va contra nuestra forma de ser, de proceder, de haber vivido hasta conocer a Cristo. Entonces Dios lo que hace es confrontarnos justamente con su palabra, y eso es bueno, porque esa confrontación trae cambio profundo a nuestra vida. Y esta ha sido mi oración, que la palabra del Señor transforme nuestra vida. Ahora, como decía, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de ser pacificador? Y a la luz de la Escritura, hay unos versos más adelante en Mateo capítulo 5, en el verso 43, dice, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto sería lo más común. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos
y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La definición de paz es la definición de pacificador es uno que lleva paz. Ahora, el significado a través de la Escritura es esto. Y el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 9 es el resultado. Bienaventurados pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Pero el versículo 45 es la tarea del pacificador. Tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, si somos realmente hijos de Dios. Y esta es la parte de un buen testimonio de un creyente. Esta es la parte de un buen testimonio de cristiano, de aquel que sigue a Cristo. El ser conciliador es usar todas las obras y todo lo que esté al alcance para evitar la división, la discordia, la disensión. El ser pacificador es usar todas las obras disponibles para evitar justamente este tipo de cosas. Y eso es ser pacificador. Esto es un pacificador. Esta es la tarea de un pacificador. Claro, Jesús lo pone de esta forma y uno dice, ¿para qué está esto en la Biblia? Es mejor que no estuviera, si estamos de acuerdo. Pero Dios sabía que ahí íbamos a tener un problema. Por eso Él dice, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen y los ultrajan, bendigan a aquellos que los maldicen, hablen bien de aquellos que los critican, y esto lo puse yo. Eso es ser pacificador. No es pacificador mandar un mensaje de aquí, haya paz en tu corazón, o shalom, Dios te bendiga, que está bien. Pero el pacificador, la tarea del pacificador es llevar paz donde hay conflicto. Y muchas veces los conflictos los tenemos con nuestros enemigos, con nuestros ofensores, con aquellos que nos critican, con aquellos que se levantan en nuestra contra. Los ofensores, aquellos que nos han ofendido, sería muy común y práctico y cómodo. Nos ofendieron, quedamos ofendidos el resto de la vida. Esto es lo que piensa el resto del planeta. Pero no es lo que dice Jesús. Jesús dice otra cosa, muchachos, sean pacificadores para que sean llamados hijos de Dios. Sí, pero ¿qué clase de pacificador tengo que ser yo? Amar a tu enemigo, perdonar a tu ofensor, bendecir a aquel que te maldice, orar por aquellos que te persiguen y te ultrajan, ser bueno con aquellos que han sido malos contigo, poniéndolo en palabras contemporáneas. Esta es la tarea del pacificador. No es salir en la televisión y hablar en la ONU para que Palestina y judío encuentren la paz. Ucrania y Rusia encuentren la paz. Donde haya conflicto encuentren la paz. El otro día vi en televisión a un expresidente que le dieron un premio por haber aportado la paz en Colombia. Gloria a Dios sea por eso. Pero bíblicamente pacificador es aquel que lleva paz, aquel que ama a su enemigo, aquel que ora por aquel que lo persigue, aquel que bendice a los que lo maldicen, aquel que perdona a sus ofensores. Por eso arranqué este mensaje diciendo, el hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque va contra nuestra forma de pensar con la que hemos sido criados toda la vida. El que te pegue una vez, pegale para que no te pegue una segunda vez. En Rivera se dice, el que pega primero, pega dos veces. Jesucristo dice, si te pegan aquí, no reacciones, pon en la segunda mejilla. Es difícil, sí estamos de acuerdo. Pero, pastor, ¿dónde queda mi temperamento? Pues, ¿dónde queda el mío? ¿Qué hacemos con aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, que nos maldicen? Aquellos que nos ofendieron, aquellos que se levantaron en nuestra contra. A veces decimos, ¿por qué no estamos en el Antiguo Testamento y caigan a filo de espada? Pero no estamos en tiempo de la ley, estamos en tiempo de la gracia. Y aunque nos cueste, porque de hecho nos cuesta perdonar a nuestros enemigos, a nuestros ofensores, eso es ser pacificador según la palabra del Señor. Para que podamos siquiera ser llamados hijos de Dios. Y si queremos ser hijos de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos y trae la lluvia sobre justos e injustos, tenemos que amar a nuestros enemigos, perdonar a nuestros ofensores, orar por aquellos que nos persiguen, bendecir a aquellos que nos maldicen. Esto es ser pacificador. Vuelvo y repito, preguntamos, ¿esta palabra es necesaria que esté en la Biblia? Pues a mi entender no, pero es necesaria que esté. Tiene que estar.
Porque si queremos hacer la voluntad de Dios, porque si queremos seguir caminando en su camino, alcanzar la santidad, la salvación y cumplir su voluntad para poder ser instrumento en sus manos, esto es parte importante. El ser pacificador. El ser un hombre o una mujer que sea pacificador. Y aquí en el versículo 43 en delante vi varias acciones que el mismo Señor demandaba para que podamos ser llamados hijos de Dios. Acuérdense que el pacificador, dichoso, bienaventurado el pacificador, o los pacificadores, para que puedan ser llamados hijos de Dios. Y en el versículo 43 en delante hay varias demandas de parte del Señor Jesús. Hay varias acciones que Él mismo nos demanda a nosotros, pero elegí solamente dos. Número 1, hacer bien a los que nos odian. Y está aquí. Porque Dios sabía que en eso íbamos a fallar. Porque si esto no estuviera aquí, seguiríamos en nuestro instinto, nuestro sed de venganza, violencia. Aquel que me ultrajó, aquel que me persigue, aquel que me lastimó, que me hirió, le voy a pagar con la misma moneda. Sería lo más fácil, lo más práctico, lo más cómodo. Pero no es lo que Dios quiere. Haced bien a los que os odian. ¿Cómo cuesta hacer bien a aquellos que nos odian? ¿Cómo cuesta hacer bien o perdonar a aquellos que nos han ofendido? Lo más común y rápido es rechazar a los que nos rechazaron, odiar a los que nos lastimaron y evitar a las personas que no queremos. Eso sería lo más común, lo más práctico. Pero no es lo que el Espíritu de Dios nos dice a nosotros. No es lo que la palabra nos dice a nosotros. Y me acuerdo del apóstol Pablo cuando dijo, no te dejes vencer por lo malo, sino con el bien vence el mal. Y dejarnos vencer por lo malo, es decir, le voy a pagar con la misma moneda a aquel que me ha ofendido. Dejarme vencer por lo malo, es decirle, a aquel que usó violencia contra mí, le voy a retribuir de la misma forma. Y si puedo doble, aún mejor. Eso es dejarnos vencer por el malo. Pero el apóstol Pablo dijo, no se dejen vencer por lo malo, sino con el bien, venzan lo mal, venzan el mal. ¿Y esto qué significa? Es ir un paso más, es dar un paso extra más. Es hacer algo que sale de lo común, teniendo una acción poco común. Es hacer algo que todo el mundo, que nadie en el mundo espera. Es perdonar. Es limpiar su corazón. Nosotros conocimos el beneficio de un corazón perdonador cuando llegó el momento de hacer algo y lo hicimos. Después de haber sido ofendidos, criticados, maltratados, muy heridos. Tuvimos nuestro tiempo de duelo y es normal y después lo vamos a ver. Pero cuando supimos que teníamos un corazón perdonador, un corazón sano, entonces tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer y lo hicimos. Pasamos por nuestros tiempos complicados. Es inevitable en tiempos de pleito, crisis, traiciones, es inevitable no tener dolor en su corazón. Somos seres humanos, partamos de esa base. Pero pudimos entender que solamente perdonando podíamos sanar nuestro corazón. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo hicimos. Y cuando supimos de eso, paramos el auto, estuvimos con las personas y antes de irnos oramos por ellos. Entendimos que tenemos un corazón perdonador. Y que la otra persona, a pesar de ser el ofensor, pudo entender que en nosotros había paz en nuestro corazón. Y esa paz nos llevó a ser pacificadores. Y una relación que sigue hasta el día de hoy. Esto le cuento como caso que hemos vivido, no como una experiencia de alguien, no lo vivimos en carne propia. Y pudimos hacerlo. Y pudimos bendecir a aquellos que nos habían ofendido, a aquellos que nos habían rechazado, a aquellos que nos habían herido y herido mucho. Supimos que solamente teniendo un corazón que podía perdonar, tuvimos nuestro tiempo y dejamos que Dios actuara. No fuimos enseguida, le dimos el tiempo que Dios se necesitaba. En realidad Dios nos dio el tiempo que necesitábamos nosotros. Vino la sanidad y cuando supimos, entonces miramos a nuestros ofensores a los ojos. Y lo hicimos de corazón. Y pudimos bendecirlos. Y supimos que esa herida estaba cerrada. Nadie puede mirar a los ojos de sus ofensores sin antes sanar sus heridas. Porque de esto se trata. ¿Qué significa esto? Tenemos un tiempo de duelo, un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento. Es natural, es lógico. Pero después de ese tiempo
Si el corazón está dispuesto, viene la sanidad. Y Dios lo hace. Entonces, cuando hay sanidad, usted puede pararse delante de su ofensor y mirarle a los ojos de corazón. Y poder saludarlo, no con una falsa cortesía, sino con el corazón. Decirle, Dios te bendiga. Y lo que hicimos nosotros no solamente saludamos, sino que los abrazamos y oramos por ellos. Y hoy en día, donde nos encontramos, nos saludamos y paramos y charlamos. Y eso solo sucede cuando hay un corazón sano, pero para que haya un corazón sano, tenemos que darle el tiempo al Señor para que Dios sane las heridas. Pues de esto se trata. Entonces, sí podemos ser pacificadores. Podemos ser portador de paz. Tal vez el ofensor lo ve venir y dirá, viene el lío. Y una de las características del pacificador es asombrar a sus ofensores. No por violencia ni por venganza, sino por un corazón perdonador. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Queremos ser pacificadores todos? Sí, queremos llevar paz donde hay conflicto en la familia, entre los cuñados, entre los suegros. Hay problemas en el matrimonio, conflicto con los hijos, discordias en el trabajo. Todos anhelamos llevar una porción de paz. Y es necesario, pero revise el corazón antes de hacerlo. Para que esa intención no se transforme en mayor dolor. Entonces espere el tiempo de Dios. Número 1. Y número 2. Algo bien simple. Que creo que a nadie le ha pasado, pero dijo el Señor, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Algo tan simple con el saludo. Tan simple como el saludo. Piense esto. ¿A cuántas personas le ha retirado el saludo tal vez algún día? ¿O lo ha dejado saludar? No, acá no creo, no haya ninguno. Saludamos a todo el mundo, a nuestros ofensores, a nuestros enemigos. Pero piensen en algo. ¿A cuántas personas ha dejado saludar porque un día tuvo un cruce de palabra, una relación que no funcionó, un pleito de hace bastante tiempo y aún se cruza y no lo saluda? Es más, si puede cambiar de vereda, cruzar la calle, lo hace. Bueno, veo que acá estamos todos santos. Pero algo tan común como eso. Retirarle el saludo a alguien. Sí, nos ofendió, sí. ¿Y qué le puedo hacer? Y el Señor me dice que no use violencia, entonces no lo saludo. Y si no lo saludo, y saludo solo a mis hermanos, ¿qué mérito estoy teniendo? El Señor dijo, si ustedes saludan solo a vuestros hermanos, ¿qué están haciendo de más? ¿Qué extraordinario están haciendo? ¿Qué algo fuera de lo común están haciendo? Yo creo que el Señor habría dicho, no, nada. Si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tiene? Si saludamos nosotros entre nosotros, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria sea al Señor, sí, pero el adversario, en realidad el ofensor está afuera y lo hemos dejado de saludar. Porque me acuerdo que hace muchos años me ofendió y como no puedo hacer otra cosa, porque no lo veo, lo que hago es no le saludo. Y si viene por allá, o me doy vuelta o me cruzo. Y trato de evitar. Eso es muy común, evitar a las personas para no saludarle. Si no lo estamos haciendo algo muy común que hacen las personas aquí en todo el planeta. Los que no conocen a Cristo. O los que conocen a Cristo no tendrían que hacerlo. Pero algo tan simple como retirar el saludo. Y saludar solo a aquellos a quienes amamos. ¿Qué cosa extraordinaria estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos aportando nosotros? Sí, hay personas que es mejor ni encontrarse con ellas, sí estamos de acuerdo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado que el instinto, el dolor, la herida, hable mucho más de lo que puede hablar la palabra de Dios? ¿Es complicado? Sí, estamos de acuerdo. Pastor, ¿usted lo haría? Pues se lo contesto el domingo que viene. Pero la palabra me dijo, acá el Señor estaba diciendo, saluden, si saludan solo a los que aman, sus hermanos en la iglesia, pues no hay méritos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a saludar a aquel que nos ha ofendido? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, si lo encontramos por una vereda, no cruzar la vereda? No digo que usted se abrace y lo bese y salgan a comer un asado, pero ¿cuántos le devolverían el saludo? No significa que el ofensor se lo devuelva. Porque eso es lo que pensamos, si lo saludo, no me va a saludar. Mire, si hay cosas que Dios nos va a preguntar cuando lleguemos allá en el cielo, digo yo, es que, ¿qué hicieron contigo, Fabio?
Pero muchacho, ¿pero qué hicieron contigo? Pero no te puedo creer lo que... No. Dios me va a preguntar, Fabio, ¿qué hiciste tú con los tuyos, con tus amigos, con tu ofensor, con tu enemigo? ¿Qué hiciste tú con aquellos con quienes te permití que te cruzaras en la calle? No es que me hicieron a mí. Dios no va a reclamar a otros lo que me hicieron a mí. Él me va a reclamar a mí cómo es que actúo yo con los otros. Una de las cosas que no podemos dejar de hacer es saludar, aunque el otro nos rechace. Esto es poner la otra mejilla. Esto es dar un paso extra. Esto es hacer algo que aquel no lo entiende y no lo espera. Por eso le digo, sus ofensores se asombran cuando usted lleva paz o le saluda. Mira, me saluda. Después de tantos años, atrevido, mocoso, insolente. Me saludó. Sí, lo saludé. Pues no le voy a retribuir el saludo. Pues no importa, yo lo saludé. ¿Es lo que le agrada a Dios? Sí, es lo que le agrada a Dios. Entonces ponga en balanza, ¿qué plato pesa más? Lo que usted hace y siente en su corazón, en su hombría, en su instinto, si lo hago me va a rechazar y otra vez no, una sí, dos no. O lo que piensa Dios, ¿qué plato pesa más en su balanza? ¿Hacer la voluntad de Dios o seguir con su herida perpetuamente sin permitir que Dios mismo la sane? El saludo no se le niega a nadie, sí estamos de acuerdo. Pero la prueba está cuando su ofensor viene de frente a usted. La prueba está cuando su enemigo, como dice la Escritura, viene en su frente, caminando por su misma vereda. Se puede decir, sí, pastor, esto es fácil hablarlo. Sí, es re fácil hablarlo. Pero cuando, llegada a la situación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Hacer lo que a Dios le agrada? ¿O seguir el instinto? ¿O devolver mal por mal? Por eso Pablo dijo, no te dejes vencer por lo malo, sino que con el bien vence al mal, con tu bien vence al mal. Haz algo diferente. Esto es lo que decía Pablo. No hagas lo común de la gente. Haz algo distinto. Porque eso afecta el corazón. Mire, ¿está ahí todavía? Pablo dijo en Romanos capítulo 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Esto significa hacer algo que otro no hace. Es hacer obra para que la discordia, la contienda caiga, desaparezca. Puede ser en la familia, puede ser con los cuñados. No porque esté mi cuñado. Pero puede ser en el matrimonio, puede ser en el trabajo, en el negocio, en donde haya personas a su alrededor. De lo que dependa de usted, si es posible, esté en paz con todos. ¿De qué forma podemos estar en paz con todos? Donde hay contienda, suelte palabra de paz. Donde empiece la división, si no puede hacer nada, pues váyase. Que la ruptura de las relaciones no sea por su culpa, no sea responsable de que rompan relaciones. Que no sea usted el culpable. Mejor dicho, que no sea usted el responsable de que hayan relaciones rotas, amistades que se rompen. No sea usted. Por eso es el pacificador. Tiene que ser un hombre o una mujer que se anime a hacer cosas de parte de Dios. A meterse o estar donde está la discordia. Muchas personas se irían. El pacificador puede quedar y dar una palabra. El pacificador puede quedar ahí con la presencia de Dios y el poder de Dios y hacer algo distinto. Y eso marcará ese lugar y marcará a esas personas. Pero tenemos que hacerlo. Porque de pleito, de contienda, de pelea, de discusión, de división, el mundo está repleto, es inevitable. Y donde hay eso, no está mal que haya alguien que lleve paz. Imagínese ese don con el don de Dios. ¿Qué es lo que puede llegar a ser? En este mundo lo que necesita son pacificadores. Y cuando digo mundo, puede ser su familia, la casa de su suegro, la casa de sus padres, su vecino de al lado, la discordia en el vecino de enfrente, sus compañeros de trabajo. Tal vez ahí donde Dios lo ha puesto, usted puede ser, tiene que ser o debe ser un pacificador. Tal vez no lo he entendido hasta hoy, no, pero si hay contienda, yo no prefiero ser parte. Sepa que sea parte.
sea parte de una parte diferente, haga algo distinto. Por eso Pablo dijo, en lo posible, en lo que dependa de ustedes, traten de estar en paz con todos los hombres. Esto es marcar una diferencia. Es desmarcarse del pleito, de la contienda, de la división, de la pelea. Esas discusiones banales que a veces se dan. Donde uno no quiere, dos no pelean, también se dice allá en el norte. Muchas veces sabemos eso y aportamos nuestro grano de arena. Uno no quiere, pues el otro sí quiere. Y ahí empieza el pleito. Entonces entienda que estamos puestos en la tierra y en el lugar específico donde estamos para marcar diferencia. Para hacer algo que el planeta no sabe. Para hacer algo que las personas que nos rodean aún no se han dado cuenta. El estar, el soltar una palabra de bendición, el hablar en paz, el ser pacificador, el tratar de conciliar, es cumplir con la voluntad de Dios. No es fácil, si estamos de acuerdo, porque hay pleitos que son tan sanguíneos, no sanguinarios, sanguíneos, tan coléricos, que hasta se nos dificulta. Pues ore, pida a Dios. Hay personas que lo han ofendido y usted lo que prefiere es dar vuelta a la espalda y seguir tan ofendido como antes. Pues haga algo diferente. Haga algo distinto, permita que Dios sane sus heridas. Y luego vaya y pida perdón, sí, pastor, pero si el ofendido fui yo. Pues a mí me pasó, el ofendido fui yo, el basureado fui yo, y a mí me tocó, después de una prédica aquí, ir pedir perdón a mi ofensor. Y lo hice. Y no crea que mi ofensor me abrazó, sino que me criticó y se burló. Y aún se llenó de razones. Pero dije, Señor, lo que tuve que hacer lo hice, en tu nombre lo hice. Entonces quede en paz con el Señor. Muchas veces el ser pacificador del otro lado no va a tener gratitud, sino que va a tener crítica. Va a tener insulto, rechazo, desprecio. Pero no por eso deje de hacer lo que Dios le envía a hacer. No por eso evada su responsabilidad como creyente por lo que le pueda suceder. Muchas veces no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pues sabemos que hay pleito. Y empezamos a especular, lo conozco. Es loco. No voy a hablar porque es loca. No, mejor me quedo, Señor, oro. No. Si Dios le inquieta, es porque hay una obra para hacer. Y si Dios le inquieta más, es porque usted es el que tiene que hacerla. Entonces vaya y haga. Perdone su ofensor. Aquellos que lo han maldecido, que le hablaron contra usted, que dijeron, este loco lo conozco hace muchos años, sé quién es, ojito. Usted perdone y ore por ellos. Bendiga a los que los maldicen. Ore por los que los persiguen. Amen a sus enemigos. Y a aquellos que los odian, redoble el amor. Porque el amar, el perdonar, el orar, es parte del cristiano. ¿Cómo podemos ser pacificadores si no tenemos un corazón perdonador? Muchas veces podemos ser pacificadores y llevar palabra de paz a otros, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en el tema? Cuando somos nosotros los ofendidos, los criticados, los traicionados, los insultados, los heridos. ¿También tenemos que ser pacificador? Sí, claro, tenemos que serlo. Ahora, nadie puede ser pacificador sin antes purificarse. No podemos ser pacificador, y aquí viene el centro del mensaje. No podemos ser pacificador sin antes purificarnos. No podemos ir a hablar con nuestro ofensor sin antes sanar nuestras heridas. No podemos mirar a nuestros ojos a nuestros enemigos, entiéndase por enemigo la palabra bien, sin antes saber que fuimos sanos. De hecho, la sexta bienaventuranza, la que precede a la séptima, dice lo siguiente. Jesús lo puso en esa orden, en ese orden. Jesús estableció el orden de la bienaventuranza. Primero ser sanos, para luego ser pacificador. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es purificar nuestro corazón, permitir que Dios sane nuestras heridas, para después, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nadie puede ir a hablar de paz si tiene un corazón herido. Nadie puede ir a hablar con su ofensor o pacificar a su ofensor si está herido por lo que le hizo su ofensor. Y esto nos sucedió a nosotros. Recién después que tuvimos sanidad en nuestro corazón, que nos cruzamos y no nos produjo ningún efecto,
entonces paramos y oramos, no antes. Y aquí le confieso algo. Antes de eso, yo buscaba venganza. Antes de tener un corazón sano, yo buscaba mi revancha. Andaba por ahí, por acá, buscando venganza, cobrarme de la maldad. Pero pude entender que solamente Dios me permitió enfrentarme con mi ofensor cuando mi corazón estuvo sano. Por eso el Señor Jesús puso en esta orden: bienaventurados los de limpio corazón, los que primero se dejan purificar por el Espíritu Santo, sanar sus heridas, aplacar su ira, dejar que el Señor tome el control de todo, permitir que Dios obre y sane su corazón para después ser bienaventurado por pacificadores. Y esto fue lo que hicimos nosotros. No fuimos a hablar con nuestros ofensores sin antes saber que estábamos sanos. Y aunque quisiéramos ir a hablar, Dios no hubiera permitido, porque sabía qué es lo que había en nuestro corazón. Había dolor, angustia, tristeza, bronca. Y Dios no va a permitir que uno de sus hijos vaya con ese sentimiento a enfrentar a su ofensor. Primero lo tiene que sanar. Si quiere ser un pacificador, aún con sus ofensores, sane su corazón para con ellos. Deje que Dios cicatrice sus heridas. Muchos de nosotros fuimos traicionados, insultados, criticados, maldecidos. Si lo dejamos por dejemos que el tiempo cure las heridas. No, es Dios el que las cura. Usará el tiempo, pero es Dios el que las sana. Y si lo dejamos por eso y decimos, voy a hablar con aquel que me hirió, con la misma bronca que cuando el mismo día que me hirió, entonces ahí vamos a tener un problema. No es bíblico, no es lo que la palabra dice. Por eso tengo que permitir que Dios sane mi corazón para después perdonar o pedirle perdón a mi ofensor. Fue lo que nosotros hicimos cuando entendimos el beneficio de tener un corazón limpio. Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Después dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Si no fuera de esa forma, que usted pudiera ir a hablar con su ofensor antes de ser sanado, Dios lo hubiera puesto, Jesús lo hubiera puesto en orden distinto, pero hizo el orden perfecto. Sane su corazón para ser pacificador con su ofensor. Sane su corazón para poder hablar en paz con aquel que lo ha criticado. Sane su corazón, deje que Dios sane sus heridas, cicatrice sus heridas, para que pueda enfrentar a aquel que lo ha traicionado. No lo haga antes. Por eso le dije que hay un tiempo de duelo siempre, después del dolor. Está la ofensa, está la traición, está la crítica, está la maldición. Usted se duele con esa persona. Tal vez había confiado, tal vez había creído que esa persona iba a estar con usted toda la vida. Tal vez confió y le confió cosas y después todo el mundo lo supo. Y eso es lo que hizo una herida en su corazón. Y usted puede escuchar la palabra aquí, pero si no deja que la palabra transforme y trabaje, usted puede hablar con su ofensor y terminar peor de lo que empezó. En el tiempo de duelo, Dios es el que se encarga de sanar las heridas. Entonces, y solo entonces, después de estar sano, puede ser un pacificador. No haga nada antes fuera de la voluntad de Dios. Usted podrá ir a perdonar, podrá ir a pedir perdón, aunque no haya sido usted del problema. Pero puede liberar perdón sobre su ofensor. Puede pedir perdón a su ofensor. Puede ser el pacificador en cualquier circunstancia. Pero primero, permítase ser limpio de corazón. El mundo necesita pacificadores. El vecino, el compañero de trabajo, la familia, necesita pacificadores. Porque de problema, división, deuda, discordia, todo el planeta está lleno. Intereses, todo el planeta está lleno. Lo que menos hay en estos tiempos, gente que sea portador de paz. La paz de Dios. No la paz del hombre, la paz de Dios. Este es el mensaje. Aprendamos a ser pacificadores en este tiempo. La familia se comporta en crítica, en crisis, en descontrol, en pleito, contiendas, divisiones todo el tiempo. Sea pacificador. Muchas veces el ser pacificador es cerrar la boca, quedarse quieto. Una cosa trae la otra, así como una palabra trae la otra.
Sepa cuándo hablar, porque el pacificador también sabe callar. Entienda esto. Repito, muchas personas a nuestro alrededor necesitan pacificadores. Familias necesitan. Compañeros de trabajo, sus familias. Conocidos, vecinos, necesitan pacificadores. Nosotros tenemos el don. Dios nos ha llamado a nosotros en este tiempo. Pero también si lo queremos hacer, revise su corazón. Si está limpio, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si está limpio su corazón, entonces proceda al siguiente paso. Suba al siguiente nivel. Sea un pacificador. Pero si aún no está limpio de corazón, el altar se abre. Este es el mensaje. Limpiemos nuestro corazón para poder hacer la obra que Dios nos ha llamado. Santifiquemos, permita que el Espíritu Santo purifique nuestro corazón, su corazón y el mío, para que podamos seguir haciendo la obra de la cual Dios nos ha llamado. Tal vez usted conoce un lugar donde la familia, unos compañeros, amigos necesitan que alguien les lleve una palabra de paz. Tal vez conoce a alguien aquí o a alguien afuera, donde el Espíritu Santo, estoy seguro, y está diciendo, sé de alguien que necesita esto. Conflicto, resentimiento, contienda, estrés, también necesitan paz. Y Dios nos ha puesto a nosotros, donde estamos, para ser portadores de esa paz. No pacifistas. Pacifista es el activista por la paz. Eso no somos. Somos pacificadores. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que portan la presencia del Señor donde quiera que vayan. Y esa presencia es la que se encarga de aplacar todo lo que es venganza, violencia, no solamente en el otro, sino también en nosotros. Entienda esto. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Dios nos está llamando a que seamos portadores de su paz en diferentes lugares. Tal vez el Señor mismo está poniendo en su corazón ahora un lugar que usted se está acordando, donde fue, pasó, estuvo y vio que no hay paz, que falta paz en ese lugar. Falta tranquilidad, falta que alguien aplaque las cosas. Tal vez Dios le está llamando a que vaya a ese lugar en la tarde o en la semana, que pase por allí y sea un pacificador, pero controle su corazón. Mire su corazón. Muchos lugares donde necesitan la paz fueron los mismos lugares que nos ofendieron. Controle su corazón primero. Santifique su corazón. Sane su corazón. Y obre conforme a la voluntad de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia, Señor Dios mío, siga siendo derramada sobre nuestra vida. Que el poder de tu Santo Espíritu continúe ministrando nuestra vida, Dios mío, para que podamos ser instrumento de poder en tus manos. Que continúe obrando en nosotros, no solamente para ser pacificadores, sino, Señor, para ser sanados en nuestras heridas. Para tener un corazón perdonador y no vengativo. Para tener un corazón que sepa perdonar, Señor, Dios mío, hacer cosas nuevas. No buscar venganza, Dios. No ir por la revancha, Señor. El mundo, Señor, está lleno de conflictos. Las familias están en depresión, en estrés, en angustia. Muchos en ruina, en pobreza espiritual. Necesitan que alguien les lleve la paz de Dios. Necesitan que alguien les lleve la palabra. Que alguien ponga paño frío en ese lugar, Dios mío. Hay familias enteras, Señor, que están en conflicto y se están desarmando. Matrimonios que se están rompiendo solamente porque, Señor, Dios mío, tal vez lo que teníamos que haber hecho no lo hicimos. Y estamos entendiendo hoy a través de tu palabra, Dios, que no nos has llamado solamente para ser tu hijo, ser salvos, venir aquí, recibir palabra y tratar de enseñar, sino que también para obrar en tu nombre. Hacer esas obras, Señor, para que se termine la discordia, la contienda, la división. Usar todas las obras que tú puedas darnos para hacer, Señor, para que podamos no solamente, Señor, aplacar los ánimos, sino también, Padre, llevar reconciliación en donde estemos, Dios. Cuando hablamos con otros, pero también cuando aquellos que nos han ofendido, Señor, Dios mío, tú también nos has llamado a ser pacificadores para con ellos. De la misma forma que fuiste a la cruz del Calvario para traer paz a nosotros y entre nosotros, de la misma forma fuimos llamados nosotros para hacer la obra, Señor Dios mío, para llevar ese mensaje, Dios mío, para ser pacificadores en un mundo lleno de conflicto, de contienda, de intereses, para poder ser instrumento en tus manos y para poder marcar la vida de aquellos que necesitan algo que no saben lo que es, Dios mío. Que podamos ser nosotros esos instrumentos, ese canal de bendición, Dios. Que podamos, Señor, restablecer cosas que antes
Tal vez no nos habíamos dado cuenta, Padre. Solamente por ofensa, por división, por venganza, por ira. Algo tan simple como haber retirado el saludo, Dios. Si es necesario sanar nuestro corazón para que volvamos a saludar, pues aquí estamos. Si es necesario, Señor Dios mío, que sanes nuestras heridas, pues aquí estamos, Dios. Es necesario primero estar limpio de corazón para luego cumplir ese propósito de ser pacificadores. Muchas veces nos enfrentaremos con nuestros ofensores. Dios mío, y esta palabra sin duda golpeará fuerte en nuestro corazón. Salvo a menos que querramos seguir nuestra voluntad, Dios. Pero si queremos seguir tu voluntad, entonces las cosas serán diferentes. Entonces las cosas serán muy distintas. Sin duda habrán personas que quedarán marcadas por nuestro accionar, por nuestra actitud. Por eso, Dios, hoy es un buen día para decir, Señor, si hay alguna herida en mi corazón, hoy te pido que la cierres, que me sanes. Si hay alguna herida de mucho tiempo, por alguna discusión, por alguna traición, por alguna relación que no ha funcionado y he dejado saludar y lo único que tengo es el pensamiento de cobrar venganza, no es el propósito del pacificador, Dios. Sin duda esa herida tiene que ser sanada para que podamos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Sin duda esa herida tiene que ser sanada para cumplir el propósito al cual tú nos llamaste aquí en la tierra, Dios. Sin duda nos enfrentaremos o nos cruzaremos nuevamente con nuestro ofensor, pero que esta vez sea diferente, sea distinto. Sana nuestro corazón, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Y que podamos cumplir con eso, Dios, ser pacificadores para realmente ver con nuestros ojos al Señor, para ser llamados realmente hijos de Dios. Señor, gracias te doy, te bendecimos, te honramos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.